Si queréis aprender a proteger vuestra bici, no os perdáis este vídeo. Bienvenidos. El mantenimiento y cuidado de nuestra bici es fundamental para que el paso de los años no se note en nuestra compañera de aventuras. Además, cuanto mejor la conservemos, si en un futuro queréis venderla, mayor beneficio podréis obtener para la compra de una bici nueva. Existen múltiples opciones para proteger nuestro cuadro y componentes, así que vamos a contaros los más interesantes y útiles. Comenzamos con el sistema más habitual, vinilos protectores para el cuadro, como los de Bike Shield o Dye-Pro. Láminas de vinilo flexible que nos protegerán de los impactos de la tierra y otros elementos. Los encontraremos por metros para recortar como mejor nos convenga, y también existen packs recortados para diferentes partes del cuadro. Los de Bike Shield son transparentes, tanto en mate como en brillo, y podéis aprender a ponerlos como en este vídeo que hicimos. Y mirad los de Dye-Pro, son modelos muy interesantes que aparte de proteger nuestra bici le darán un nuevo aire y un toque único. Pero los más usados son los protectores específicos para la vaina derecha. Es una de las partes de la bici que más impactos recibe, debido al golpeo de la cadena, y es muy importante protegerla. Muchas bicis traen protectores de serie, pero con el tiempo hay que cambiarlos o mejorarlos. Existen desde piezas de vinilo que se adhieren al cuadro a fundas de materiales muy resistentes que se adaptan perfectamente a cualquier vaina y se colocan muy fácilmente. En nuestra web podréis encontrar numerosas opciones desde precios realmente económicos. Otro de los puntos que se dañan con bastante facilidad son las velas, en ocasiones por el roce de las zapatillas y muy habitualmente por el impacto de piedras y tierra cuando nos enfrentamos a zonas de bajadas más técnicas. Para el lateral de la biela podemos usar vinilos que hemos citado al principio, y para la punta, donde rosca el pedal, encontramos protectores que se insertan en la biela antes de poner el pedal. Un terminal de goma muy resistente que nos evitará golpes, roces y arañazos. Un punto crítico es el roce de las fundas de los cables. Aunque estas son plásticas y no dañan por el mero contacto, si tienen movimiento y se produce fricción, con el paso del tiempo y la repetición pueden dañar la pintura o incluso el cuadro. Por eso es conveniente proteger la zona de contacto con un trozo de vinilo o bien con fundas de goma. Estas fundas también nos sirven para evitar roces y ruidos de los cables que van sin enfundar. Recordad que todos estos materiales están creados para ser maltratados y con el tiempo habrá que reemplazarlos para asegurarnos de que nuestra bici siga como el primer día. Y no todos los protectores están pensados para cuando vamos sobre la bici, no. También encontramos opciones muy interesantes para el transporte. Los sistemas de Bike Buddy o Nuya están construidos en materiales muy resistentes y nos permiten proteger prácticamente toda la bici para llevarla en el portabici. Y si viajamos mucho o va a ser en medios de transporte públicos, sin duda lo interesante es optar por maletas específicas de viaje donde la bici irá 100% segura. En nuestras tiendas y tienda online encontraréis multitud de opciones que os sorprenderán. También, si vamos a estar días sin usar la bici o la guardáis en lugares más expuestos, es interesante cubrirla para protegerla de la suciedad y las inclemencias. Y para ello hay fundas completas como estas, de Topic o Velosoc. El uso de guardabarros, aparte de protegernos, previene que el cuadro y sobre todo la horquilla se llenen de suciedad, permitiendo que las barras no sufran arañazos o golpes de los elementos que arrastran las ruedas. En este vídeo os mostramos lo útiles que son. Y para terminar, cada vez más usados son los sprays protectores. Tras la limpieza de la bici, usar este tipo de productos nos ayudará a crear una fina película sobre el cuadro que ayudará a que la suciedad no se adhiera y evitar la corrosión expulsando el exceso de humedad. Esperamos haberos ayudado a proteger vuestra bici y a mantenerla tan bonita como el primer día. Y para despedirnos, una sonrisa. Dice: oye, ¿nos vamos de cañas? Dice: desde luego eres el pez más tonto que he conocido. Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros y hasta el próximo vídeo.